Bienvenidos a Perversa es la Oscuridad. Aquí, las historias de terror cobran vida a través de mi propia imaginación. Cada relato es una puerta abierta a lo desconocido, donde la intriga y el miedo se entrelazan en un viaje escalofriante. Prepárate para explorar los rincones más oscuros de la mente humana y enfrentarte a lo sobrenatural. Si eres amante del horror y buscas relatos únicos que te mantendrán al borde de tu asiento, este es tu lugar. Acompáñame y déjate llevar por el terror que he creado para ti. La transformación de Elías. Era un día cualquiera en la vida de Elías, un joven arquitecto que se despertó con la sensación de que algo no estaba bien. Mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana, Elías sintió una opresión en su pecho y una inquietante pesadez en su cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera identificar el malestar, su mente se llenó de preocupaciones cotidianas, las reuniones en la oficina, las exigencias de su jefe y el proyecto que debía entregar en pocos días. Se levantó con esfuerzo, notando que su cuerpo parecía más pesado de lo habitual. Miró su reflejo en el espejo y, por un instante, se sintió extraño. Su rostro, aunque familiar, mostraba signos de agotamiento y desánimo. Aún así, se vistió con la ropa que siempre llevaba y salió de casa, sin imaginar que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Al llegar a la oficina, Elías se sintió como un extraño entre sus colegas. Sus compañeros hablaban animadamente sobre proyectos y futuros contratos, pero él se limitaba a asentir, incapaz de encontrar su voz. Cada palabra de ellos resonaba como un eco lejano, y la presión de su trabajo parecía intensificarse. En medio de la rutina diaria, un extraño malestar lo invadió de nuevo, como si una sombra lo estuviera acechando. Elías se encerró en su oficina, intentando concentrarse en sus diseños, pero su mente divagaba. La sensación de ser observado se hizo más fuerte y, sin poder contenerse, se miró nuevamente en el espejo de su pequeño espacio. Lo que vio lo horrorizó. Su reflejo mostraba una figura distinta. Su piel se había vuelto grisácea y rugosa, sus ojos parecían hundirse en sus cuencas, y su cuerpo se asemejaba más a un caparazón que a la humanidad que una vez conoció. Desesperado, intentó salir de la oficina y buscar ayuda, pero sus movimientos se tornaron torpes. Las manos, que antes eran ágiles, ahora se convertían en garras. La realidad lo golpeó. No solo había perdido su humanidad, sino que también se había transformado en un monstruo. Su mente, aunque consciente, se sentía atrapada en una prisión corporal que ya no le pertenecía. Cuando sus compañeros de trabajo notaron su ausencia, comenzaron a murmurar. El jefe, preocupado por su falta, decidió enviar a alguien a buscarlo. Elías, acurrucado en un rincón oscuro de su oficina, escuchó pasos acercándose. Cuando la puerta se abrió, su colega, Clara, entró con una expresión de sorpresa y horror al ver a Elías en su estado actual. «Elías, ¿qué te ha pasado?», preguntó, retrocediendo en shock. Elías intentó comunicarse, a expresar su angustia, pero solo emitió un ruido gutural. Clara, aterrorizada, salió corriendo, dejando a Elías solo en su aislamiento. Los días se convirtieron en semanas, y la situación se tornó insostenible. Elías, incapaz de salir de su oficina, se alimentaba de lo que encontraba en el rincón. Restos de comida olvidados, el café que su colega dejaba maldito. La soledad y el hambre comenzaron a hacer estragos en su mente. Cada día, su humanidad se desvanecía un poco más, mientras que su forma monstruosa tomaba el control. Finalmente, un día, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Era el jefe, acompañado de varios colegas. Al ver a Elías en su forma grotesca, el jefe dio un paso atrás, horrorizado. «Esto es inaceptable. No podemos permitir que esto continúe. Desháganse de él», ordenó, su voz temblorosa de pánico. Las palabras lo golpearon como un mazo. Elías, que alguna vez había sido un miembro valioso del equipo, ahora era considerado una carga, un monstruo que debía ser eliminado. La desesperación lo invadió, y una chispa de resistencia emergió en su interior. No podía permitir que su vida terminara así. Con un esfuerzo sobrehumano, se lanzó hacia la puerta, tratando de escapar. El encuentro fue caótico. Sus colegas gritaron y retrocedieron, algunos incluso derraparon al caer. Elías,
luchando por encontrar su lugar en un mundo que lo había rechazado. Salió del edificio y se perdió en las calles. La ciudad, que una vez le pareció llena de vida, ahora se veía fría y distante. La gente lo miraba con desprecio y miedo, apartándose a su paso. Vagó durante días, sintiendo la desesperanza y la tristeza consumirlo. Sin embargo, en su soledad, comenzó a recordar quién era antes de la transformación, los sueños que había tenido, las metas que había querido alcanzar. Recordó a su madre, quien siempre le había dicho que debía ser fiel a sí mismo, que la verdadera belleza reside en la esencia del ser. Pero esa esencia se estaba desvaneciendo, y la lucha se sentía cada vez más vacía. Un día, mientras se refugiaba en un parque solitario, se encontró con una anciana que vendía flores. Ella lo miró con ojos llenos de compasión. En lugar de huir, se acercó a él y le ofreció una flor. A veces, lo que parece monstruoso puede ser bello a su manera, dijo suavemente. Las palabras resonaron en Elías, encendiendo una chispa de esperanza. Quizás todavía había algo de humanidad dentro de él, algo que aún podía brillar a pesar de su forma. Inspirado, comenzó a visitar a la anciana todos los días. Ella le contaba historias sobre la vida, sobre cómo las flores, a pesar de sus espinas, siempre encontraban la manera de florecer. Poco a poco, Elías empezó a recordar su amor por la arquitectura. Se dio cuenta de que su verdadero yo no dependía de su apariencia física. Así, comenzó a dibujar en el suelo con una ramita, creando edificios imaginarios, líneas que representaban su antiguo mundo. Con el tiempo, Elías se convirtió en una figura en el parque. Los niños se acercaban a él, intrigados por su creatividad. A pesar de su apariencia, comenzaron a ver la belleza en sus diseños. La anciana, satisfecha, sonreía al verlo encontrar su voz a través del arte. A través de su creatividad, Elías empezó a sanar. Se dio cuenta de que, aunque su cuerpo había cambiado, su esencia seguía viva. Pero, a medida que Elías se establecía en su nuevo papel como artista, la sensación de alivio y renovación comenzaba a desvanecerse. Aunque la aceptación de su arte era gratificante, en el fondo de su mente, una voz inquietante susurraba que su transformación aún no había terminado. Una noche, mientras trabajaba en un nuevo diseño bajo la tenue luz de su lámpara, sintió una extraña vibración en el aire. Las sombras en la habitación parecían moverse, danzando de una manera que no podía comprender. Una profunda inquietud lo invadió. Algo estaba mal. Decidió salir al parque, buscando la calma en el aire fresco de la noche. Al llegar, se dio cuenta de que el lugar estaba desierto. La luna brillaba intensamente, pero una atmósfera opresiva envolvía el entorno. Las flores que una vez lo habían inspirado parecían marchitas, sus pétalos oscuros y caídos. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras se adentraba más en el parque, oyó un murmullo extraño, como si el viento llevara consigo voces distorsionadas. Curioso, siguió el sonido hasta un claro, donde encontró una figura encapuchada rodeada de velas parpadeantes. La figura giró, revelando un rostro sin ojos, solo un vacío que parecía absorber la luz. «Has encontrado tu voz, pero ¿a qué precio?», susurró la figura, su voz resonando en la oscuridad. «La metamorfosis que creíste haber superado apenas comienza. La forma que llevas ahora es solo una máscara. Debes decidir, ¿te quedarás con tu humanidad o la dejarás ir para siempre?». Elías sintió como el terror se apoderaba de él. Sin comprender del todo, recordó las noches de aislamiento y dolor, la desesperación que había sentido. Algo dentro de él comenzó a retumbar, una parte oscura que había estado esperando su oportunidad. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz temblando. La figura sonrió, aunque sin labios. «Deja que el monstruo que llevas dentro se libere. Solo así podrás ser verdaderamente tú mismo». Sin poder resistir la tentación, Elías se sintió arrastrado hacia la figura, la oscuridad envolviéndolo. Los recuerdos de su humanidad se desvanecieron, dejando solo el eco de su risa, la imagen de su arte y el calor de las flores que antes lo habían inspirado. La transformación que había creído como un renacimiento se tornó en un descenso a lo macabro. Despertó al día siguiente en el parque, pero no era el mismo. Sus manos estaban cubiertas de un viscoso líquido oscuro, y su reflejo en un charco mostraba algo grotesco.
Se había convertido en una criatura que combinaba su antiguo yo con algo más primitivo, más aterrador. Las luces de la ciudad comenzaron a titilar y la gente, al verlo, no solo huyó, sino que gritó en terror. Elías, ahora completamente atrapado en su monstruosidad, se dio cuenta de que no podría regresar. Se había convertido en el símbolo de su propio miedo, y la risa que antes encontraba en la creación ahora se transformó en un rugido desesperado. Mientras el sol se ponía, Elías se convirtió en una sombra errante en el parque, atrapado en una metamorfosis que nunca debería haber comenzado. La figura encapuchada lo observaba desde la distancia, satisfecha. La noche había ganado, y con ella, Elías se había perdido para siempre en la oscuridad de su propio ser.